por allá. Buen día para todos. Bien. Bueno, hoy vieron que siempre charlamos de que el yoga es cuerpo, mente y alma y conversar a mi mente, cuidar los sentidos, lo que escucho, lo que veo, con qué energía me rodeo. También es parte de cultivar, ¿no? Las virtudes Tal cual. que están tan olvidadas. Es más, aunque no estemos acostumbrados, el yoga fue pensado para eso. Claro, entrar en mí, conectar conmigo, observar eso que siento, los procesos que cada uno va llevando, reflexionar sobre los temas que vamos transitando, lo que va llegando como aprendizaje. Entonces, bueno, un poquito que siempre les decimos que pueden pedir preguntas o temas. Nos llegaron dos temas que están bastante relacionados. Uno es el tema del ego y esa línea delgada. Y otro es cómo hacer para no juzgar. Qué gran desafío. Qué gran desafío. Así que bueno, cielo, apelando a todo esto, a la experiencia de lo cotidiano, a nuestra vida, Sí. a lo que todos vamos sintiendo, a qué le damos fuerza, cómo todo va cambiando, ¿no? Porque hoy nosotros no somos los mismos que hace tantos años atrás. Estamos más viejos, más arrugados, más... Cómo todo se va transformando, todo se va Sí. modificando, incluso cómo me tomo las cosas que suceden, cómo separar, porque la vida no se puede tener por algo que me sucede, algo que a mí me parece una injusticia, a mí, pero quizás otro lo ve totalmente diferente. Entonces, bueno, ¿a qué le doy fuerza? ¿De qué me nutro? Eh, Todo el tiempo estamos aprendiendo, realmente. Nadie es, y bueno, creo que nadie es igual toda la vida. Todos vamos evolucionando, si bien todos estamos Sí, llamados a podemos diferentes... evolucionar en mayor o en menor medida, pero bueno, es una decisión nuestra, ¿no? De cada uno. Todos estamos llamados a diferentes caminos, con diferentes experiencias, pero bueno, cada uno transitando desde ese lugar. Yo creo que la pregunta esta del ego, si bien como la percibí, un poquito está relacionada a esto de las cosas que no entiendo también, ¿no? De actitudes, Entonces también observar de qué energías me rodeo y qué aprendo de cada situación que llega. Porque siempre todo lo que atraemos viene como un aprendizaje y desde una vibración nuestra también que seguimos atrayendo a lo mejor algo similar. Sí, ¿No? bueno, Tenemos injerencia en lo que yo decido. hablamos cómo del me lo ego, tomo. hablamos de vibración, hablamos de... O sea, todo lo que hablamos podemos decir, o todo lo que nos pasa, todo lo que... Bueno, nuestra noción de ser, desde que nacemos, eso va madurando, va cambiando, se va transformando, vamos adquiriendo capacidades. Después con la vida vamos dejando de tener algunas capacidades. Pero bueno, es todo parte del proceso, ¿no? Es todo parte de la vida. Y esta percepción que tenemos de la realidad, cómo nos sentimos a través de lo que interactuamos, este concepto que nosotros tenemos de quién soy, de lo que llamamos personalidad, esta visión que vos hablabas recién de cómo yo me posiciono, de hacia dónde quiero ir, las decisiones que tomo, todo, absolutamente todo tiene que ver con el ego. O sea, el ego es, podríamos decir, visto de una forma poética, amorosa, pero también científica y realista, es a través, o sea, el ego es lo que soy y es a través de lo cual yo percibo la realidad. Y lógicamente hay, qué sé yo, 100 personas diferentes, 1000, 8300 millones de seres humanos, cada uno tiene una personalidad diferente, una forma de ver diferente la realidad, tuvo experiencias distintas. Sí vamos a tener puntos de encuentro, puntos de desencuentro, porque claro, las experiencias no fueron las mismas, las motivaciones tampoco, pero bueno, en definitiva el ego es
podríamos decir, esa construcción. ¿Y por qué digo construcción? Y puede sonar fuerte, ¿no? Porque claro, yo, ego, realidad, yo estoy en lo cierto, yo no me equivoco, yo no me... Bueno, porque cada uno de nosotros lo ve, lo siente y lo percibe diferente. Entonces, si todos tuviéramos una misma forma de ver la realidad, podríamos decir que el ego es real, ¿no? Fíjense que yo lo analizo desde ese lugar, es muy sencillo darse cuenta. Ahora, como todos tenemos una forma diferente de ver la realidad y tomar diferentes decisiones, sentir cosas de una forma diferente, podemos decir que el ego es ilusión, ¿no? O una construcción de la realidad, ¿sí? ¿En base a qué? Hay un montón de factores, es como un árbol, ¿no? El árbol tiene raíces, tiene un tronco, tiene un montón de ramas, pero las raíces no son todas iguales. Sí son raíces, ¿sí? Los troncos no son todos iguales, sí es un tronco. La rama, la copa de un árbol, sus hojas, las flores que da si las da, y frutos si los dan, tampoco son todos iguales, por más que sean de la misma especie, más grande, más chico, mejor estado, peor estado. O sea, el ego podríamos decir que es la manifestación de una inteligencia. En el plano que sea, en el plano humano, nosotros también tenemos raíces, tenemos, podríamos decir, una imagen troncal de lo que es la vida, de quiénes somos, de quién es el otro, porque inclusive hacemos construcciones sobre quién es el otro, que otra de las preguntas tenía que ver, que creo, con el juicio. ¿Cómo no juzgar? Bueno, el juzgar o no juzgar, o como yo veo la realidad, también es a través del ego y de lo que yo creo que es real. Entonces, todo lo que se sale de mi realidad o todo lo que yo no juzgo como bueno, para mí es malo. Pero porque yo creo que eso es malo y creo que lo que yo veo, como yo veo la realidad, es bueno. Y después hay diferentes ramas, ¿no? Si vamos a ir con la imagen poética del árbol, o que va para esto, ¿no? El ego tiene un montón de aristas. El ego, por ejemplo, no sé, en el trabajo se comporta de una forma, en casa se comporta de otra, con una pareja se comporta de otra forma, con un grupo de amigos se comporta de otra forma. Si yo quiero agradar porque, no sé, hay alguien que me atrae, se comporta de una forma. Eso también le podemos llamar máscaras, que se le ha llamado. Y después, bueno, las flores y frutos, eso sería lo más interesante, ¿no? La mayoría de los egos se van en vicio, quieren ser grandes, enormes, ¿no? Que todos estén bajo su sombra, ¿sí? Pero hay muy pocos egos que dan flores y frutos, ¿no? Las flores son, podríamos decir, las expresiones del ego que nutren a otros seres humanos. Eso es lo que digo, que tiene que ver mucho más con el dar. Muchas veces no somos conscientes, ¿no? Pero hay de esas personas que van riendo por la vida, tienen muy buena onda, como le decimos, van derramando, ¿no? Sonrisas y demás. Esas serían flores, podríamos decir. Que solamente por el hecho de ser y existir son bellas personas, ¿no? De esas personas que todos quieren tener al lado. Y no lo hacen a veces conscientemente, lo hacen porque nada, tienen esas formas. Y después están los frutos. Eso ya es algo que requiere un poquito más de evolución, ¿no? Los frutos directamente son de esas personas que te dan cosas de las cuales vos te podés nutrir. Eso que vos podés comer y podés hacer parte tuyo, ¿no? Podríamos decir que esas son las personas que están al servicio, que ayudan a otros, que suman, que no restan, ¿no? Porque pueden ser también frutos podridos o frutos que se caen de maduro, pero yo no los entrego, se caen al piso, ¿no? Esas son esas personas que tienen capacidad, pero no dan de esos frutos, ¿sí? Y hay otras personas que dan frutos jugosos todo el tiempo, que les encanta nutrir a otras personas. Bueno, y eso también es a través del ego.
Entonces yo creo que es una hermosa imagen, ¿no? La del árbol. Bueno, a veces el árbol no está siempre igual. El árbol viene de una muy pequeña semilla y cuanto más crece, más ramas tienen, más lejos llegan esas ramas, más... Yo creo que es una hermosa imagen. Y cuanto más grueso es su tronco, más estable es ese árbol. Y ante las tormentas, cuestiones de la vida, bueno, es inamovible, ¿no es cierto? Y también, ¿no? Hay árboles que por su naturaleza, ya lo dijimos, dan flores y después terminan dando frutos, y hay otros que no. Pero bueno, eso ya tiene que ver más con nuestras decisiones, que el árbol no decide por sí mismo. Pero el ser humano tiene la capacidad de ir moldeando ese ego. Eso es lo maravilloso, ¿no? Ir dándole forma a ese árbol, ir podando si vemos que la forma que está tomando mi ego, mi árbol, no es tan buena. Si yo veo que no doy flores ni frutos, también puedo trabajar en florecer, puedo trabajar en fructificar. Y esas son decisiones nuestras, ¿no? Si decido ser un árbol en mi vida que viva fuerte, sano, que dé sombra a muchos seres, que dé alimento, dé de su belleza, y después cuando termine su viaje, su existencia, deje semilla, ¿no? Que quede una huella de ese árbol. O decido ser simplemente un árbol que se ve en vicio, un arbustito, que ese no deja tanta huella, ¿no? Y por ahí no dio cobijo a tantos, no dio de su belleza, no fructificó, no llegó a fructificar. Que eso también es valedero, porque la vida, así sea de una pequeña plantita, de un pequeño insecto, de una pequeña bacteria, de un pequeño virus, de un pequeño animalito, de un ser que tampoco dé flores y frutos, es muy valiosa, ¿no? Por algo existe. Pero bueno, siempre el humano en esto de evolucionar piensa más, ¿no? Que a veces lo hacemos en reflejos materiales, ¿no? En querer ser más poderoso, tener más dinero, que mi nombre sea conocido, bueno, esas son ramas del ego que nutren al propio árbol, ¿no? No dan al otro. Bueno, de ahí viene la palabra egoísmo, ¿no? Y después las otras ramas que de acuerdo al nivel de entrega que tengamos, ¿no? Tengan que ver con el servicio. Lo más difícil de todo esto es hacer como ese árbol, ¿no? Que tiene muchas flores, frutos y da, sin medida, sin juzgar, ¿no? Cualquier viajero que pase por debajo del árbol que tenga hambre puede usar de su sombra, puede admirarse con su belleza, con sus aromas de las flores y también puede tomar de su fruto. Normalmente esos árboles viven mucho más tiempo y son recordados. ¿Te acordás aquel árbol cuando éramos chiquitos que íbamos todos los años ahí del abuelo? Bueno, hay personas que dejan huella y también, ¿no? Son recordadas por eso. Por ahí, mientras estamos en vida, como el árbol que da mucha fruta, ¿no? Sacamos, pero no lo valoramos tampoco, ¿no? Porque, bueno, está ahí, da flor y fruto. Ahora el árbol se murió, desapareció, ¿no? Se enfermó, se apestó y murió. Ay, ¿te acordás? Qué lástima ese árbol, los frutos que daba, qué bien que me hacía. Claro, bueno, con los seres humanos también pasa lo mismo. Fíjate qué hermosa imagen, ¿no? Para poder explicar esto del ego. Y ya que lo vamos a hacer a través de un ego y que el ego quiere sentirse importante, bueno, démosle forma a eso también. Ser importante ¿cómo? O sea, una cosa es ser importante para mí mismo y mi propia imagen, y otra cosa es ser importante para muchos.
y la imagen de todos, ¿no? Porque cada uno lo va a interpretar de la forma que sea. Por ahí puede que sea que no te valoren, como hablamos hace un ratito, que no vean toda la belleza y todos los frutos que dan, pero bueno, al árbol que da flores y frutos en abundancia no le importa tampoco. O sea, solamente le importa dar. O sea, el árbol es feliz por hacerlo, ¿no? Entonces, ahí es donde el ego se fortalece, o la personalidad a través de la cual yo estoy viviendo esta experiencia, embelleciendo, dando flores, frutos, dando sombra, se fortalece, ¿no? En el dar por dar, que es lo más difícil, ¿no? Ojalá pudiéramos ser como el árbol, que no tenemos un ego que también necesita. La mayoría de las personas, o la mayoría de los egos, somos mezquinos y tenemos miedo de dar porque no nos sentimos valorados o porque creemos que no nos van a ver o porque nos sentimos invisibles. Y es un enfoque que también es del ego. Pero siempre todos los árboles que florecen y dan frutos son recordados. Entonces, ya que vamos a vivir la vida a través del ego, ¿sí? Aunque sea, tratemos de aprender esto de dar, de embellecer, de nutrir y de hacer, aunque sea arrancando por otros. Después uno se habitúa a dar. Y es hermoso porque es cuando más se llena tu corazón, ¿no? Es cuando más se llena el árbol. El árbol no tiene miedo de dar. Él sabe que toma de la tierra que es abundancia, como nosotros de nuestra propia vida, nuestra existencia que es abundancia, ¿no? Entonces, en ese no miedo a dar es donde uno no se enferma, es donde uno no se debilita, es donde uno realmente en el tiempo puede llegar a ser recordado, si realmente lo vamos a hacer a través del ego, ¿no? Ahora, ¿yo me puedo salir del ego? Es muy difícil porque siempre hay una personalidad detrás que está eligiendo, ¿sí? Ahora, ¿de qué forma yo no juzgar? ¿De qué forma yo no ser egoísta? ¿De qué forma no ser mezquino? ¿De qué forma ir perfeccionándome? ¿De qué forma simplemente elegirlo? Aunque no sea simple. Ahora, si yo no puedo superar mi egoísmo, una forma de ir saliéndose del ego es elegir o empezar a elegir, como esta imagen que hacíamos hace un ratito, desde ese egoísmo, ¿no? Porque dar es dar, ¿no? Como dice la canción. Yo puedo empezar a dar y desde el egoísmo, ¿no? Porque, bueno, me hace feliz darle algo a alguien. En el fondo lo estoy haciendo por mí. ¿Y es malo? No es malo, porque estoy dando. Sí, en ese gusto de dar y eso que te genera internamente, con el tiempo, que es un proceso, uno aprende a dar sin esperar. Pero no es espontáneo. Es como ¿sí? Con los hijos, la práctica nos llega cuando tenemos los hijos. De dar sí, bueno, hay personas que no tienen hijos, pero adoptan a muchos otros seres humanos. Como por ejemplo veíamos esta película de Cabrini, que es la historia de esta madre, se dice madre, que no era madre carnal, pero ¿a cuántos hijos adoptó? La madre Teresa de Calcuta, ¿cuántos hijos tenía? Mahatma, ¿cuántos hijos lo seguían? Poquitos, porque le daban de palos, ¿no? Como el ser humano. Así funciona. O sea, todo es un reflejo de esto que hablábamos, ¿no? Si yo miro el universo, miro la inteligencia creativa,
miro como un fractal de eso nuestro planeta, van a ver que lo que no depende de nuestro ego, todo el tiempo da. Todo el tiempo se transforma y no lo lamenta. Todo el tiempo evoluciona. Bueno, nosotros que somos parte de toda esa creación, que somos inteligencia, bueno, podemos elegir si ir al compás de todo lo creado, ir al compás de, como se dice, ¿no? Imagen, semejanza. Ir al compás de esa inteligencia que da, o, ¿no? Quedarnos pequeños, sin flores, sin fruto, no dejando tanta huella, pero inevitablemente vamos a evolucionar. O sea, el ego podríamos decir que es nuestra herramienta evolutiva. Es a través de la cual, no sé, vos me decís algo y yo me siento agredido. Y quizá eso sea un reflejo de lo que yo creo que es una agresión, porque claro, lo viví en la infancia. Ese ego es el que, no sé, cuando nos vimos, nos elegimos, y después en el fondo y detrás había un montón de crecimiento, un montón de evolución, porque pareciera ser que ego está mal, ¿no? Y es re loco porque todas esas cosas que nosotros vemos como malas o juzgamos como malas en algún momento, normalmente son muy buenas cuando uno las direcciona bien. Bueno, el ego es una herramienta, nuestro cuerpo físico es una herramienta para vivir esta experiencia. ¿De qué va a diferenciarse, no? Esta experiencia, de que es una experiencia terrible o una experiencia o una buena experiencia, ¿no? De nuestras elecciones, decisiones, elecciones de vida, el entorno en el que hemos nacido, un montón de aspectos evolutivos que tienen que ver con paradigmas, con lineamientos y demás de nuestros linajes. Bueno, todas esas cositas nos condicionan mucho. Ahora, independientemente de todo lo que venga por detrás, hay mucho camino por delante y hay un presente en el cual, presente lo llamamos, ¿no? Un momento, un instante en el cual yo tomo decisiones y a través de esas decisiones crezco, me transformo. Entonces esto que renegamos tanto con el ego, no, tengo un ego o reniego de mi ego si reniego de mí mismo. Esto de, ¿por qué yo no puedo dejar de juzgar? Porque lo sigo eligiendo, ¿no? O sea, si yo tengo una personalidad que de estar juzgando a todo el mundo es porque yo creo que soy perfecto. O mi ego cree que está posicionado en la verdad, entonces todos se equivocan, ¿no? Sin ir a ese extremo, porque esas son personalidades muy fuertes, bueno, yo tengo ciertos parámetros de lo que es la realidad, ¿sí? Para mí. Pero bueno, yo no puedo pretender que todos lo vean como yo lo veo. Si yo pretendo que todos lo vean como yo lo veo, aunque sea una visión hermosa de la realidad, voy a juzgar. Voy a juzgar sí o sí. ¿Por qué? Porque los demás no lo van a ver como yo lo veo. Entonces, todo lo que se salga de mi visión, cuando yo juzgo, es porque lo considero negativo o malo. Así yo le quiero hacer bien al otro, ¿no? Si yo en realidad le quiero hacer bien al otro, lo respeto. Entonces no lo juzgo. ¿Sí? Entonces son cositas que el ego... Sí, porque a veces queremos hacer bien al otro, pero controlando cómo lo hace. Ahí va, no. O sea, ¿por qué yo tengo que tener la verdad y ser el dueño de la verdad? No, si vos tenés la verdad y esa verdad te hace feliz, conservala, atesorala, y si alguien te pregunta, dale una mano. Pero otros tienen otras verdades, ¿no? O consideran como verdad otras realidades. Que bueno, ¿dónde se ve si esa realidad o esa forma de ver la realidad o esa verdad es real? En el resultado de sus actos, ¿no?
ahí volvemos a lo del árbol. En el fruto que de ese árbol, si da fruto, no da fruto, si da flores, no da flores, si da sombra, no da sombra, ¿no? Si es una planta parásita que se prende a otras plantas y vive de otras, o es una planta abundante que da por sí misma, ¿no? Bueno, fuerte como un roble, como dicen. A veces viene esa barba de diablo que se le llama. Ah, barba de viejo. Barba de viejo, que viene un parásito y se te prende y se nutre de tu energía. Ahí. Bueno, nosotros no somos árboles, o sea que podemos hacer esto si queremos, ¿no? O aquel que está parado en amor y abundancia, no le importa que se le paren encima, siempre va a haber alguien que se te prenda. Bueno, con este ejemplo del árbol, qué interesante sería que agarrar un cuadernito, recomendamos mucho. ¿No hay una postura de yoga? Sí, Vriyasana, el árbol. Bueno, vos fijate que en Vriyasana, si vos tenés unos pies grandotes así, tenés que trabajar tu equilibrio. Ahí va, tener unos pies grandotes así va a tener buen equilibrio. ¿Qué quiere decir? Buenos cimientos. Si están tus piernas fuertes, va a tener más equilibrio. Ahí está, porque podés tener pie grande, pero tus piernas débiles. O tu falta de concentración también. Ahí va. Bueno, tu eje, si está en eje, no está en eje, tengo o no tengo equilibrio. O sea, bueno, por eso les dije que para eso se pensó el yoga. El tener que sostener una postura no es aleatoria. Normalmente las posturas tienen que ver con meridianos, tienen que ver con emociones y tienen que ver con el ego, ¿no? Y a ver cuánto yo estoy dispuesto a sostener mi postura, ¿no? O cuánto voy a trabajar en mí para corregir mi postura. Vos fíjate que capaz que está años queriendo corregir una postura de yoga y hacerla con la perfecta alineación. Bueno, en la vida pasa lo mismo. Ahí está, de eso se trata, trabajar en mí, que lo dijiste recién. Es que el ego es eso. O sea, el ego no hay que renegar del ego, porque el ego es una herramienta, sí hay que trabajarlo. O sea, la única forma de evolucionar es trabajar tu personalidad, tu ego. No solamente tu cuerpo por un lado. No sé, voy al psicólogo para trabajar mi mente. El psicólogo no sos vos, el psicólogo no vive la experiencia, no tiene las sensaciones. El psicólogo se va a quedar con lo que yo le digo. Sí lo puedo utilizar al psicólogo para ver aspectos de mi personalidad que no entiendo. O al terapeuta. Pero después el trabajo es de uno. Es como, no sé, caerte, romperte una pierna. Ah, listo, voy al kinesiólogo. Pero después no se recuperan, porque van al kinesiólogo 15 minutos y quieren recuperarse. No. El trabajo más importante es el que va a hacer en tu casa, con vos mismo, vos. Y si vos no crees que te va a recuperar y no trabajás en tu recuperación, y bueno, va a quedar rengo. Bueno, con el ego pasa lo mismo. O sea, nosotros no podemos delegar la responsabilidad evolutiva que tenemos con nosotros mismos a otro ser. Sí, ¿no? Como decía la barba del diablo. Sí podemos prendernos de algún ser que sea y tenga esa fortaleza, no por nada se prenden de los árboles, no se prenden. Bueno, pero ahí el árbol no se puede sacar. Alguien tiene que ayudarte. Ahí va. Ahí está. Pero siendo seres humanos que podemos transformarnos, bueno, en este ejemplo yo puedo enseñarle al otro. Ahora, si el otro se quiere seguir prendiendo, va a llegar un momento que el ego no lo soporta. El ego se cree muy importante en lo bueno y en lo malo. Cuando vos, por ejemplo, a una persona le mostrás aspectos de su personalidad que no están buenos, ¿no? Que puede ser alguien que se te prende. Pero bueno, vos estás firme en tu verdad, tenés muy buenos cimientos. Bueno, querés sumar a esa persona, ¿no? Le querés dar de tu sombra, flores, frutos. Vos le marcás cosas de la personalidad que no sean buenas. ¿Y cuánto te crees que se te va a prender esa barba de diablo, ¿no? Ese parásito. Muy poquito. ¿Por qué? Porque el ego no soporta que lo corrijan. Y normalmente las personas que parasitan a otras son muy egoístas. O sea, porque lo quiero para mí.
Entonces, si yo le estoy mostrando un aspecto de su personalidad que no es bueno, y van a sostenerlo un tiempito nada más. O sea, que ¿cuál es la mejor... esto que decimos, que yo lo escucho mucho y que la verdad me parece atroz porque no suma a la evolución de la humanidad, ni esto que llamamos amor, ni espiritualidad, que no lo aspectamos bien, esto de, ay no, hacia a un lado estas personas que son nocivas, que son tóxicas, que son... ¿Y quién dice que es nocivo o tóxico? Mi ego, ¿no? ¿Será real? ¿No será real? Al contrario, las personas que me generan algo son las personas que pueden mostrar un aspecto de mi personalidad a trabajar. Entonces, esto que lo vendemos como evolución o como espiritualidad termina siendo egoísmo. O sea, aislate de todos los seres humanos y quédate, no sé, con lo que yo te digo que está bien. Hay un montón de divergencia y de imágenes que tienen que ver con el ego, que están atravesados por cada una de las diferentes personalidades, inclusive el terapeuta no es Dios encarnado, o sea, el terapeuta en el mejor de los casos va a ser un árbol fuerte, bien cimentado, que te puede enseñar, pero bueno, por ahí es alguien que está renegando como vos con la vida y con su propio ego y con sus propios juicios. O sea, tampoco le podemos pedir peras al olmo, ¿no? Pasa que, bueno, esto que decís, que ya los modelos que hay hoy en día, pasan más por esa parte que mencionabas. Sí. Ya no tenemos modelo de la vida de santos, por ejemplo, o de Cabrini, como nombrabas recién, o la Madre Teresa. O sea, no te imaginás esas personalidades haciendo un lado a los que son personalidades obviamente era a todo muy fuertes. Claro. Si uno se pone a analizar las vidas, todos creen que no sé, para ser bueno, ser humano, ser humilde, tener que ser débil. Al contrario, tener que ser muy fuerte, fortísimo, porque si no, no lo podés sostener. Todos esos seres que han sido árboles fuertes y grandes que dieron sombra a muchos, dieron de su belleza, dieron fruto, no eran borreguitos, eran leones, ¿no? Leones en el amor, leones que, bueno, le iba a mover porque vos le decías, no, para mí la realidad no es como vos decís. Y eso no los iba a mover ni siquiera un milímetro. Entonces, bueno, yo creo que una buena observación sería ver esos ejemplos, personalidad, ¿no? Con mucha acción. O sea, sí, nutriéndose en otro lugar, en el amor realmente verdadero y puro, y cultivando sus virtudes, o sea, sin excusa. Como decir, el resto lleno de excusas, o sea, se ve mucho. Y no hago por esto y no hago por aquello y no hago y te quedas siempre como el perro que se come. Y yo sé que esto puede sonar fuerte, pero uno dice, no puedo no dejar de juzgar. No puedo dejar de ser como soy. No quiero. Aunque suene muy fuerte, o sea, si uno trabaja en eso mañana, tarde, noche, todos los días de su vida, en algún momento lo va a cambiar. O sea, simplemente es... El juzgar es una parte nuestra que nos está marcando algo que el otro me está reflejando, que tengo que trabajar en mi personalidad, o me está marcando algo para decir, bueno, a ver, ¿y yo cómo lo aplico? ¿Yo cómo lo veo? Eso es la diferencia que yo le enseño a mis alumnos. ¿Cómo lo aplico? Porque hacemos un día el ejercicio de no juzgar en todo un día y es imposible. O sea, somos seres viviendo y observando y todo el tiempo. El tema es cómo guío esa interacción. Una cosa es juzgar. Que juzgar, desde el lugar que lo decimos, es ver algo malo, castigarte por eso, desnudarte por eso, hacerte daño por eso, ¿no? Y otra cosa es ser juicioso, tener dos dedos de frente, tener
un juicio sano de la realidad. O sea, ver cosas que no me gustan, inclusive de mí mismo, y querer cambiarlas. Ver cosas que me genere el otro, que no están buenas, pero bueno, es algo que tengo que trabajar yo en mí mismo, como vos decías recién. Eso es muy positivo. Otra cosa es juzgar, condenar y cerrar la puerta, porque eso pasa bastante. Bueno, pero yo cuando juzgo, condeno y cierro la puerta, me la cierro a mí. Claro, ese es el tema. O sea, en realidad una energía. En realidad que se hace daño. Sí, no lo digas como energía porque la gente no lo entiende, o le ponemos energía a todo. O sea, en realidad lo que estamos haciendo es perjudicarnos. Ustedes quieren, se valoran demasiado como egos, personalidades. Bueno, hay algo que no tienen que hacer es eso. ¿Por qué? Porque lo que me genera el otro es una oportunidad de crecimiento, de evolución. Si yo me cierro, yo lo juzgo y cierro esa puerta, me estoy cerrando una puerta importantísima a mí mismo. ¿Y qué pasa? Que como todo esto está pensado evolutivamente, como hablamos hace un ratito, es un marco de evolución, la vida me va a poner situaciones, las mismas personas o personas diferentes que me generen lo mismo. O sea, ¿hasta cuándo voy a cerrarme puertas a mi evolución? Bueno, eso yo lo puedo elegir y decidir. O sea, si prefiero ser como esa planta que no puede dejar de ser parásita porque nació parásita y no puede elegir ser otra cosa, si elijo ser ese arbusto que no se puede dar sombra ni a sí mismo y no puede dejar huella, o elijo ser algo, ¿no? Porque, bueno, ya que lo hacemos desde el ego, ¿no? Elijo ser un ser, ¿no? Valioso para otros seres, que deje huella, que deje... Vos fíjate, nombramos 2, 3 o 4 que no estaban preocupados por ser. Estaban preocupados por ser ese árbol, ¿no? Pero vos fíjate las huellas que dejan ejemplo evolutivo a otros seres. Bueno, cuanto menos te preocupes por figurar, podríamos decir, pero más te preocupes por hacer, más importante vas a ser para otros. ¿Querés ser importante? Bueno, podés elegir ser importante para vos, que es cuando terminamos siendo un arbusto, ¿no? Que nuestra vida termina siendo nuestro propio ombligo y nadie quiere eso. O sea, nadie se prende eternamente de seres que solamente se miran a sí mismos. Porque todos necesitan algo. O sea, las personas se prenden de seres que son generosos, dadores, humildes. O sea, porque todos se sienten cómodos con ese. Bueno, ¿querés que te tengan en cuenta? ¿Querés ser importante realmente para otros? Sé de esa forma. Imitá, no sé, a la Madre Teresa, imitá a Cabrini, imitá a seres que dan belleza, que dan frutos sin tener miedo. Al contrario, son personas que se potencian y viven dando y no se cansan de dar. O sea, muchos los admiran y dicen, ¡ay, me gustaría tener esa energía! ¿Cómo puede ser que dé tanto y no se canse? Claro, sí. Pero ¿estás dispuesto a hacer lo que el otro hace? Siempre acá la pregunta es, ¿cuánto estás dispuesto a dar? Porque todos pedimos. Pero vemos vidas abundantes. Pero fíjense cómo dan en abundancia. O sea, si vos querés, ¿estás dispuesto a dar? Bueno, eso también tiene que ver con el ego. Así que básicamente lo que podemos decir como resumen, y que no se complique tanto, porque al ego le cuesta entender este tipo de cosas, y no es que sean difíciles, sino que son difíciles de aceptar para el ego. Entonces el ego muchas veces cierra oídos, de golpe se hace sordo. De golpe se hace ciego, de golpe no tiene entendimiento, ¿no? Los egos que crecen y evolucionan
tienen oídos y oyen y aprenden de eso. Tienen ojos y ven y aprenden de eso. Tienen entendimiento y lo usan y aprenden de eso. Entonces, ya que tenemos la herramienta evolutiva del ego, hay que usarla. ¿Sí? Bueno, ¿y cómo la uso? Perfeccionándome, viendo mis propios defectos, haciendo esa mirada juiciosa de mí mismo, ¿sí? Y ir puliendo lo que, aún reste pulir. ¿Y cómo me voy a dar cuenta de eso? Primero es por los resultados de mis actos. Si los resultados de mis acciones son negativos, es porque hay algo que estoy haciendo mal. Y no hay tutía, funciona así. Si yo juzgo mal a alguien, lo veo y, observo qué es lo que me genera esa sensación. O sea, ¿por qué yo lo juzgo? Y ahí seguramente voy a ver o un aspecto mío a trabajar, o algo que yo ya trabajé, lo tengo medianamente resuelto, pero me lo recuerda, o hay algo que yo no quiero enfrentar. No son muchas opciones, pero básicamente todo lo que me genere sensaciones negativas es una arista, es una rama para trabajar. Es una rama que tengo que podar porque o está en vicio, o está enferma, o no da flores, o no da fruto. ¿Sí? Si yo quiero ser ese árbol sano, tengo que trabajar en mí. Tengo que trabajar en mis raíces, en mis cimientos, que eso tiene que ver con mi historia, con lo que yo aprendí, con los paradigmas, o a través del ego, a través del cual veo mi realidad. Tengo que fortalecer mi tronco, que eso lo voy a hacer sanando mis raíces, ¿no? Para resistir los embates de la vida o las situaciones que me quieran mover del amor, de lo bueno, de lo que yo elijo. Y tengo que trabajar también todo el tiempo sobre mis ramas, ¿no? Y observar qué tipo de ser quiero ser. Si quiero ser un ser que embellezca su entorno, lo cual va a hacer que muchos otros seres estén a mi alrededor, o prefiero ser un ser que solamente se mira a sí mismo, con lo cual voy a ser pequeño, chiquito, no le voy a poder dar sombra a nadie, ni flores, ni frutos. Después de todo, en el fondo, todos que queremos, que nos amen, ¿no? Queremos ser ejemplo, queremos que nos vean. Bueno, cuanto más sombra des, cuanto más flores, cuanto más frutos, más van a rodearte. Sí, puede haber muchos árboles que quieren lo que vos tenés. Un árbol humano ese, ¿no? Entonces puede ser que te juzguen o que digan yo quiero de tus frutos, entonces vos tenés que decirles quiero dar los frutos que vos das. Bueno, listo, tenés que hacer lo mismo que yo hago. Mira, fíjate lo que hice con mis raíces, con mi tronco, con mis ramas. Si estás dispuesto a dar, vas a tener. Bueno, es otra forma de verlo. Bueno, pero el ego nos permite eso. Sería interesante agarrar un cuadernito, dibujar el árbol, o como cada uno lo quiera poner. Entonces ahí, en ese trabajo que cada uno individual debemos hacer, ver cómo están las raíces, de qué energía me estoy nutriendo. Sí, las raíces vamos a ver mucho de nuestra historia, ¿no? Bueno, raíces, lo que vengo, lo que avancé, todo lo que superé. Porque esas son las raíces buenas que nutren mi árbol. Tenemos tendencia a ver lo malo, o lo que nos falta, o lo que no pudimos, y nos cuesta ver todo lo otro positivo, sí. Y siempre está lo positivo. Entonces, anotar, hacer un cuadernito. ¿Las raíces que están podridas y enfermas nutren al árbol? No. ¿Cuáles nutren al árbol? Las que están sanas. Bueno, esas son las raíces que tengo que cuidar, que tengo que valorar de mí mismo, que son las que me dieron lo que hoy soy. Con las que tengo que trabajar es con las podridas, con las que no están sanas, que son las que no me fortalecen, sino las que me debilitan.
¿no? Entonces, ¿yo qué hago? Foco en el vaso lleno, no en el vacío. En el vacío trato de llenarlo. ¿Cómo lo lleno? Trabajo sobre esas raíces. Y si hay que podarla, se podan. No sé, qué sé yo, ¿no? Me propuse por mi salud dejar el cigarro. Ay, pero no lo quiero dejar. Bueno, entonces estoy queriendo dejar esa raíz podrida ahí. Después no me puedo quejar de que esa raíz podrida me enferme. Por eso hace un ratito les decía que hay que ser muy fuerte, hay que tener una personalidad fuerte, una convicción de lo que quiero. ¿Por qué? Porque, nada, tenés que cortar esa raíz. Bueno, y ahí en ¿Sí? esa raíz va a estar un poco mi historia, de dónde vengo. Entonces, en lugar de echar culpa, o por culpa de esto, culpa, no, trabajar en mí, hacerme cargo, aceptarlo, porque todos ahí Sí. tenemos dolores. Entonces, aceptarlo. ¿Y qué voy a hacer con todo eso? Que mi alma en evolución eligió. A veces nosotros repetimos los mismos, a veces no, casi siempre, o lo mismo o lo opuesto. Defectos o errores que nuestros mayores y los juzgamos a ellos. Estamos toda una vida juzgándolo, pero nosotros hacemos lo mismo. Entonces, en ese verlo ahí es un lindo trabajo para hacer con uno mismo y agarrar las riendas en mi vida, ¿no? Entonces trabajar en mi tronco también, en la fuerza de mi tronco, en todo. Y para eso necesito una personalidad. Claro. Necesito un ego. O sea, que el ego, en definitiva, lo que quiero que entiendan, que no es algo malo. Sí, puede ser un ego egoísta, un ego jodido, o puede ser un ego maravilloso, ¿no? Porque después de todo es la herramienta que me da la inteligencia creativa, ¿no? Para alinear, como decía el yoga, mente, cuerpo, espíritu. Porque nombramos espíritu, ¿no? Pero para trabajar en eso que llamamos espíritu, en realidad hay que perfeccionar el resto. Eso termina siendo una consecuencia. Eso que nosotros llamamos trabajo espiritual, en realidad tiene que ver con todo esto que estamos hablando, ¿no? Con rezar, con repetir frases, con meditar, con hacer solamente postura de yoga desde lo físico. O sea, con eso no te va a elevar ni 1 milímetro del piso. O sea, hay que trabajar en profundidad. ¿Sí? Eso es elevación, eso es trabajo espiritual, es buscar todos los días ser mi mejor versión, ¿no? Ir purificando, ir podando lo que hay que podar, ir cuidando lo que hay que cuidar, ¿no? Para que ese árbol esté fuerte, sano, pueda dar sombra a muchos, flores y frutos. ¿Sí? Eso es trabajo espiritual. El resto son muchas veces cuestiones que tienen que ver con otras personalidades que quizás justifican, ¿no? Su no elegir evolucionar. Entonces, nada, con cierta forma sus expresiones justifican su inacción en otros aspectos. Pero bueno, termina siendo también un engaño del ego, ¿no? Es como para no... parece loco, ¿no? Parece contrapuesto, pero en no querer evolucionar. No lo estoy eligiendo, no quiero, estoy ciego, ¿no? O elijo ver, aunque duela ver, y lo cambio, o cierro mis ojos a la evolución, con lo cual me quedo ahí donde estoy. Sí, quizás, y es inevitable, voy a evolucionar en otros aspectos. O va a crecer en mí una insatisfacción por no poder cambiar algo. O sea que en algún momento, si eso me molesta, voy a dar el paso evolutivo. Pero bueno, todo el tiempo, absolutamente todo el tiempo lo elegimos nosotros. ¿Sí? Bueno, y en ese mismo cuadernito hacer la copa del árbol y ver, ¿no? La idea es que se vaya ampliando, que se vaya llenando, que se vaya... Hicimos una ramita más. Y ahí están las virtudes, ¿no? Inevitablemente voy a llegar al propósito que yo tengo, mi propósito de vida. Sí, yo siempre... ¿No? Porque es enfocar todo. Siempre le digo a los alumnos, ¿no? Que es como que evolutivamente nos puede llevar
en tiempos humanos y para que lo que nosotros queremos prácticamente una eternidad, ¿no? Pero vamos a conquistarlo. Ahora, el tiempo que demoremos en hacerlo depende de la resistencia que tengamos a crecer, Es a que evolucionar. ese debería ser nuestro trabajo más importante. Bueno, esto de ser cada día nuestra mejor versión, ¿no? Sí, entonces ahí enfocar. Y cuando empiezo a ocuparme de mí y hacer, Ya no juzgás más afuera. no tenés mucho tiempo ni de estar No. juzgando, ni de estar viendo qué hacen los demás, ni de estar, o sea, perdiendo un montón de energía en cosas que están fuera de tus ramas, que están fuera Vos de tu fijate, tronco, que están fuera de tu raíz. No estás trabajando en vos mismo, pero estás juzgando a todo el mundo. O sea, tampoco podés evitar de trabajar en vos mismo, porque en ese juicio que estás haciendo de todo, te estás enjuiciando a vos. O sea que en realidad podríamos decir que estás trabajando en vos mismo, pero en otro nivel. Todavía no te diste cuenta que se trata de vos, ¿no? Hasta. Entonces, si ustedes hoy están viendo que juzgan demasiado, bueno, fíjense en trabajar en ustedes y juzgan menos. O sea, o eso que están viendo el otro, empiecen a cambiarlo en ustedes. Hay Entonces una va a haber frase menos juicio. muy linda que es, ¿para qué gastar las energías, esa energía que tenemos, que traemos, toda la vida que tenemos, en ver qué hacen los demás o lo que yo no puedo cambiar del otro, sino enfocarlas en trabajar en mí y en todo lo lindo que yo puedo hacer y que yo puedo después brindar, ¿no? Fíjate que En construir, la energía en construir. En resumen, es lo que estamos hablando desde En que el arrancamos, desde que arrancamos la charla. O sea, son diferentes formas de verlo, pero todo se trata de lo mismo. Se trata de ver mi mente, mi ego, mi cuerpo, mi pareja, el entorno, los que me rodean, todo como una herramienta de evolución. O sea, es como que toda la realidad está pensada para que elijamos, ¿no? De ahí que podemos elegir bien, positivamente, enfocando nuestra energía en vencernos, o de forma negativa. Esa es nuestra decisión y nuestra elección. Nadie lo puede hacer por nosotros. Si otros, consciente o inconscientemente, te lo pueden mostrar. No sé, tu hijo, tu pareja, un amigo, el terapeuta, no importa quién. Pero todo lo que ustedes sientan como sensaciones que no son positivas, normalmente, por no decir siempre, son aspectos a trabajar de uno mismo. Así que, o sea, digamos, tienen la mejor guía y la mejor herramienta para evolucionar, que son ustedes, ¿sí? Pero tienen que verlo de esta forma. Si no, es renegar siempre sin sentido, ¿no? Es como el perro que se quiere morder la cola, queriendo atacar a alguien, persiguiendo a alguien o sintiendo que alguien lo persigue. Ya termina siendo la misma historia. Bueno, así que está bueno esto del cuadernito, guía, que nos ayude, porque ahí también podemos anotar pensamientos, metas, propósitos, y empezar a enfocar todo eso en construir, sí, ¿no? Eso que queremos y dejar de tener tantas excusas. Te he escuchado mucho dar ese consejo a las parejas, ¿no? Que escriban lo bueno y lo malo que ven del otro, y el otro lo bueno y lo malo. Porque siempre le damos mucha fuerza a lo malo y siempre hay un montón de bueno. Claro. Entonces está bueno eso de anotarlo. Como lo hacemos con la pareja para mejorar la relación con el otro, también háganlo con ustedes, porque ustedes tienen una relación, o sea, la relación más íntima la deberíamos tener con nosotros mismos. Si nosotros estamos en paz y en armonía con nosotros, probablemente eso se traslade al exterior, con lo cual me voy a poder llevar mejor con mi pareja, con lo conocido, con el entorno. Entonces es un muy buen ejercicio. Si a mí me cuesta hacerlo consciente, si a mí no me cuesta hacerlo consciente, bueno, laburo, ¿no? Pero conozco pocos, muy poco, casi ninguno, que
que no le cueste ser consciente, o sea, que hagan ese ejercicio que está muy bueno. Bueno, y vamos a compartir un mensajito que en el cuadernito lo puedo pasar, porque no es lo mismo ver la foto que anotarlo. Cuando No, vos lo anotás, lo haces lo carne. estás, sí, y te va quedando ahí en el inconsciente. Miren lo que nos dice, tú puedes, nos dice. Tú puedes. Esta circunstancia aparece en tu vida para crecer. Tómala, bendícela. Pronto la resolverás. Tú puedes y es por ello que se presenta. No te angusties. Y una oración que nos dice, bendigo cada circunstancia que se presenta ante mí para aprender de ella. Tomo todo mi potencial y me hago cargo, resolviéndola del mejor modo en tiempo y forma. Fíjense que es exacto lo que estábamos charlando, ¿no? Bueno, ahí es donde yo también, y ya se lo he repetido muchas veces, me doy cuenta que todo tiene que ver con esto de crecer, ¿no? Inclusive esta realidad que vamos co-creando con la inteligencia creadora tiene que ver con nuestra evolución. O sea que si yo lo quiero ver desde un punto de vista positivo, fíjense lo mimados, lo cuidados que estamos todo el tiempo. Ahora, no siempre lo vemos de esa forma o lo elegimos de esa forma. Bueno, ustedes que están buscando transformarse, ustedes que están buscando cambiar esos aspectos de su personalidad que no nos gusten o que, porque si no, no nos haríamos estas preguntas, ¿no? Bueno, confíen en que se puede, confíen en esto, en que todo lo que se nos da, cada situación, cada cosa que nos pasa es para fortalecernos, para engrandecernos, ¿sí? Entonces, bueno, nada, es empezar a tomárselo en serio, o sea, esto no es teórico, es real, y empezar a trabajarlo, ¿no? Y también qué lindo anotar en ese cuadernito, yo puedo y lo que querés cada día, ¿no? O sea, que sea una guía para trabajar en vos, para crecer, sin excusas, y bueno, y cultivar esas virtudes, la paciencia, la templanza. Entonces ahí sí juzgo, en realidad me está marcando algo, pero a ver, ahí es donde yo tengo que aplicar paciencia, templanza, y siempre, ¿qué me refleja? ¿Qué te hace ruido? Bueno, fíjate en dónde está en vos. Y si no le encontrás la punta al ovillo o no tenés ganas de verla. Es una excusa. Claro. y si te cuesta verlo, bueno, charlalo con esa persona que te genere esa sensación o acercate a alguien que vos sepas que lo pueda ver y pedirle un consejo. O sea, siempre necesitamos de un otro para evolucionar, siempre. Esto de que podemos crecer solitos es todo verdolaga, guitarreada, ¿no? O sea, siempre necesitamos de un otro para evolucionar o para recordar quiénes somos o para, o sea, no hay forma, o sea, la vida, el existir nos enseña el amor, o sea, nos enseña la unidad, nos enseña la necesidad que tenemos de estar con un otro, ¿no? Y a partir de eso puede mejorar nuestra vida. Solo, sin un círculo, sin amigos, sin conocidos, sin pareja, uno se seca. No sé, es como que la vida te... Si ya lo conquistaste, bueno, la soledad ya no es soledad, pero si estás solo y te sentís solo y te empeñás en estar solo, no evolucionás, no creces, es muy difícil. O sea, crecer hasta donde te lo permita ver tu ego, ¿no? En definitiva, terminan siendo inconscientemente miedos, porque siempre hay algo adentro que pulsa por relacionarte con otro. Bueno, el miércoles vamos a practicar nuestro árbol, Vrikshasana, y bueno, cada espacio de práctica es trabajar en uno mismo, ¿no? Es autoobservación. Antes de terminar, como soy molesto yo, fíjense, ¿un átomo puede existir por sí mismo? No.
Un átomo solo es nada. Para que pueda haber manifestación, para que pueda existir estable, necesita de un otro, por lo menos otro átomo, que lo estabilice. Bueno, como un fractal de eso, todo, absolutamente todo en la realidad funciona de la misma forma. Nosotros también. Necesitamos de un otro para lograr esa estabilidad, ¿no? Solo es muy difícil, ¿no? Como un ejemplo, quería darlo antes que terminemos la charlita. Bueno, y trabajar en mi mejor versión para después interactuar con ese otro es lo ideal. Claro, como dijo Anita, agarrar libreta y tengan en cuenta que no todos los días estamos iguales, que no todos los días nos sentimos de la misma forma. Entonces ese ejercicio lo pueden hacer más de una vez, ¿no? Sostenerlo en el tiempo, porque la observación de mí mismo, como de lo que me rodea, es como leer un libro, ¿no? Al tiempo. Siempre va cambiando, ¿sí? Bueno, un placer compartir, como siempre. Un beso grande, bello día, bella semana, bello mes de mayo. Bella vida, como es. Y a cultivar virtudes.